Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Una de las mejores sensaciones como lector es cuando leemos un libro y nos encanta, es un 5 estrellas, nos gusta todo de esa novela, los personajes, la trama, la acción. Es indescriptible la conexión que podemos llegar a tener con ciertos libros por el motivo que sea, y es todavía más placentero cuando ese libro en cuestión es primera parte de trilogía, de tetralogía, de saga, de lo que sea, porque eso significa que podemos seguir explorando ese universo que ha creado el autor o la autora, que podemos seguir viendo cómo evolucionan esos personajes, cómo la trama se va complicando, cómo se va resolviendo. Ahora bien, el punto agridulce de todo esto es que no siempre es así. Por desgracia, a veces nos topamos con sagas, trilogías, etcétera, cuyas siguientes partes a lo mejor no están a la altura del primer libro, o simplemente son historias que van decayendo conforme los autores o autoras van alargando la historia. A mí, por desgracia, eso me ha pasado bastante en este último año. Me he topado con varias, sobre todo trilogías, porque yo soy más de leer trilogías, pero también alguna tetralogía, cuyo primer libro para mí ha sido un 5 estrellas, sin duda lo he disfrutado muchísimo, pero el segundo ya ha empezado a flojear. El tercero, en el caso de que sea tetralogía, también ha sido bastante flojo, y luego ya el cierre, el final, la conclusión, ese último libro que debería ser como el sumum de todo lo que nos ha gustado en los libros anteriores, pues termina siendo desastroso. Y como he tenido varios ejemplos en este año de sagas barra trilogías con las que me ha pasado eso, pues de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Hoy os voy a hablar de ciertas sagas barra trilogías cuyo primer libro me pareció maravilloso, me pareció un 5 de 5, y según he ido adentrándome en el resto de libros escritos por el autor o la autora, me he dado cuenta de que o bien no han estado a la altura del primero, aunque me han seguido gustando, o bien directamente me han decepcionado. Todas las sagas que os voy a mencionar son sagas ultra conocidas dentro del mundillo, y yo creo que en varias de ellas personas que también han leído estos libros van a estar bastante de acuerdo con mi opinión, porque son sagas sobre todo bastante recientes que han tenido como unas reseñas bastante sonadas, precisamente por eso, por la cantidad de gente que ha terminado decepcionada con el resto de libros a pesar de que el primero fue muy bueno. Como siempre digo en este tipo de vídeos, esta opinión es completamente personal, subjetiva, basada en mis gustos, así que por favor, si hay algún libro que yo digo que no me ha gustado nada y a vosotros pues os gusta un montón, lo que siempre digo en este tipo de vídeos, para gusto los colores, no todas las opiniones van a ser iguales y vuestra opinión es igual de válida. Voy a dividir este vídeo en dos partes. En la primera parte os voy a hablar de trilogías, que en total van a ser 4 trilogías, y en la segunda parte os voy a hablar de 2 tetralogías y una mención especial, que cuando lleguemos a esa mención especial pues os explicaré por qué la he incluido. La primera trilogía de la que os quiero hablar, cuyo primer libro me fascinó y para mi opinión fue decayendo hasta que el tercer libro fue el peor de los tres, es Asesinato para principiantes de Holly Jackson. El primer libro es Asesinato para principiantes y nos habla de una chica llamada Pippa que para un trabajo del instituto para subir nota decide revisar un caso de asesinato que ocurrió en su pueblo años atrás, porque considera que las pesquisas que la policía realizó eran incorrectas y que le asignaron el asesinato a la persona incorrecta, con lo cual decide iniciar sus propias investigaciones y averiguar por su cuenta si las conclusiones a las que llegó la policía eran correctas o si, como su intuición le dice, el verdadero culpable y el verdadero asesino sigue suelto por el pueblo. Me encantan los thrillers, me encantan los thrillers juveniles y me encantan los thrillers que están protagonizados por gente que no es especialista en investigaciones, en este caso por una adolescente. Una cosa que me gustó muchísimo de este libro es la forma que tiene Pippa de averiguar ciertas cosas acerca de la muchacha asesinada, Andy Bell, y de todo lo que ocurrió ese fatídico día a través de sus propios medios, a través de redes sociales, y como una chavala de instituto que no tiene ningún tipo de recurso es capaz de llegar mucho más lejos que la policía en su momento. Es un thriller totalmente adictivo con una trama súper ágil que te lo bebes en una tarde. Y otra cosa que también me gustó muchísimo es que la autora aprovecha para hacer crítica social acerca del racismo, acerca del machismo, acerca del bullying, del acoso escolar, de la homofobia. Es decir, que no solamente es un thriller donde hay que averiguar qué fue lo que pasó y ya está, sino que pues eso, la autora aprovecha para meter cierta denuncia social detrás. El segundo libro fue Desaparición para expertos. Pippa terminó muy traumatizada con los casos acontecidos en el primer libro, así que decide que no va a volver a meterse en esos fregados ni hacer ningún tipo de investigación por su cuenta, hasta que un compañero de instituto le cuenta que su hermano mayor ha desaparecido y que como es mayor de edad la policía da el caso por una desaparición sin más, sin ningún tipo de relevancia, pero su familia le conoce lo suficientemente bien como para saber que Jamie no desaparecería sin más, sin dar ningún tipo de explicación, y como la policía no les hace caso, pues deciden acudir a Pippa. Sigue siendo igual de ágil, igual de adictivo. Mi problema con este libro fue realmente que sentí que era mucho repetir la fórmula, que no había ningún tipo de innovación, y eso no habría sido ningún
problema si lo que hay que investigar en sí me hubiera parecido interesante, pero la verdad es que la desaparición de Jamie no me interesó tanto o no me enganchó tanto o no conecté tanto con ella como con el primer caso. En este sentido no es que el segundo libro fuera peor que el primero, sino que simplemente yo no conseguí conectar ni con la trama ni con los personajes y no sentí que el libro en sí fuera tan adictivo como el primero. Ahora bien, mi verdadero problema vino con el tercer libro, que para mí fue el peor de los tres, porque ya no es que fuera más lento o que no me interesara o que no conectara con los personajes o con la trama o con lo que fuera, sino que no me gustó nada lo que hizo la autora con los personajes. De nuevo tenemos como protagonista a Pipa, pero en este caso da un poco una vuelta de tuerca, porque en este caso es Pipa la que está siendo acosada por alguien que no sabemos quién es. Pipa ha adquirido muchísima relevancia a raíz de resolver los dos casos de los dos libros anteriores y además ha hecho un podcast de True Crime, lo que ha hecho que, bueno, que su fama haya saltado al estrellato y que sea muy conocida en internet. Cuando Pipa se da cuenta de que alguien la está acosando, al principio no le hace ni mucho caso porque piensa que, bueno, que es otro troll de internet sin más, pero pronto se da cuenta de que esa persona realmente sabe dónde vive ella y realmente parece que tiene intención de hacerla daño. En este libro es interesante que sea la propia Pipa la que tenga que investigar un caso sobre sí misma, porque, bueno, de esta forma cambiamos un poco la fórmula de los libros anteriores y ese punto de vista me pareció muy interesante, pero que desde el principio fue algo que me tenía un poco mosca, porque Pipa se ha hecho famosa precisamente por ser capaz de resolver investigaciones, asesinatos, desapariciones que ni siquiera la policía ha conseguido resolver o que no ha conseguido resolver de manera correcta. Por lo tanto, si el acosador conoce mínimamente a Pipa, ¿por qué debería acosarla sabiendo cómo es Pipa, sabiendo su inteligencia, su perspicacia y sabiendo que en algún punto de la novela Pipa le va a pillar? Es decir, con la trama de este libro yo tuve ya un conflicto desde el principio, porque por un lado me gustaba que Pipa fuera la propia víctima de su propio caso de investigación, pero por otro lado el planteamiento sí me parecía un poco absurdo, porque como ya digo, si conoces mínimamente a Pipa y has seguido mínimamente su trabajo, como es lo que parece en el caso de este acosador, sabes que Pipa en algún momento te va a pillar, sabes que Pipa en algún momento va a averiguar quién eres, y lo que ya más me molestó y lo que menos me gustó del libro fue la evolución que sufre el personaje de Pipa. Pipa es un personaje que ha acabado extremadamente traumatizada y con un montón de problemas mentales a raíz de todo lo que ha descubierto, y eso hace que además Pipa deje de confiar en la justicia, porque obviamente en todo este proceso la policía en ningún momento le ha hecho caso, en la policía la ha tratado como una niñata loca sin más, pero precisamente la principal motivación de Pipa para hacer estas investigaciones era darle justicia a las víctimas. Pero toda esa filosofía desaparece por completo en esta tercera parte y vemos a una Pipa súper visceral, súper vengativa, que tira la ética por la borda, que no piensa demasiado las consecuencias de lo que está haciendo y que lo único que quiere es venganza, aunque para ello tenga que hacer trampas, aunque para ello tenga que inculpar a gente inocente o a gente que sí que ha cometido delitos pero que no son los delitos que Pipa quiere encomendarles. Y es como que, aunque por una parte entiendo por qué Pipa hace lo que hace, por qué Pipa actúa como actúa y por qué Pipa ha tenido esa evolución como personaje, es como que todos los ideales por los que ella luchaba los destroza de un plumazo en esta última parte. Creo que la autora no le dio el final que se merecía a esta trilogía, y el final que tiene tanto la trilogía como el libro en sí me pareció totalmente insatisfactorio. Ahora vamos con una trilogía que yo sé que mucha gente que esté viendo este vídeo va a opinar como yo, porque ha sido una de esas trilogías que fue un boom cuando se publicó el primer libro. A todo el mundo le encantó el primer libro, yo incluida, y el segundo y el tercero fueron decayendo estrepitosamente, y eso estoy hablando de la trilogía Asesino de Brujas de Selby Maurin. El primer libro es este de aquí, La Bruja Blanca. Tenemos como protagonista a Lou y Reid. Lou es una bruja, Reid es un cazador de brujas y por ciertas circunstancias terminan casados. Lou sí que sabe quién es Reid, pero Reid no sabe que está casado con una bruja, y a raíz de ahí tenemos un enemies to lovers súper interesante, porque además sus personalidades son completamente contrapuestas, y el telón de fondo que tenemos en esta historia de brujas es que Morgan, la madre de Lou, está buscándola porque cuando Lou tenía 18 años intentó asesinarla, porque de esta forma como que Morgan adquiriría un enorme poder como bruja, pero Lou se escapó y ahora está huyendo de su madre. Entonces esa es como la historia de trasfondo que hay. Este primer libro me encantó precisamente por ese enemies to lover, por esa chispa que tenían los personajes, y a pesar de que la parte de las brujas, la parte de la magia está un poco más desdibujado por esa relación de amor, no me importaba porque para mí la relación era el todo de este libro, y lo que más disfrutaba de leer era precisamente las interacciones entre estos dos personajes. Luego tenemos la segunda parte, que es Los Asesinos del Rey, mucho más gordo que el primero. Este libro fue exclusivamente de personajes. Es verdad que el primer libro también es de personajes, pero como tenemos ese tira y afloja entre los protagonistas, pues fue un libro mucho más dinámico, mucho más divertido, que se leía con mucho más placer. En cambio en este libro tenemos una trama muchísimo más pausada, un ritmo extremadamente lento, unos personajes que han cambiado muchísimo a raíz de los acontecimientos del primer libro, especialmente del
el final, y entonces ya no tenemos unos personajes con esa chispa, con ese dinamismo, con esa gracia, con esa diversión, sino que tenemos unos personajes prácticamente deprimidos, que entiendo que tiene que ser así teniendo en cuenta, como ya digo, el final, pero como que el cambio de tono es muy radical del primer libro al segundo libro. El segundo libro además, como ya digo, es muchísimo más lento, tarda muchísimo más en arrancar. Las primeras, qué sé yo, 200 páginas es básicamente introspección de los personajes, es intentar hacer planes para ver qué van a hacer con su vida, para ver cómo van a conseguir derrotar a Morgan, y es más o menos a partir de la segunda parte cuando ya por fin arranca la trama, cuando por fin empiezan a poner en marcha esos planes, y es como que entiendo perfectamente por qué la autora hace lo que hace en este libro, pero eso no quita que sea muy aburrido si lo comparamos con el anterior. Y ya el libro que cierra esta trilogía es de Dioses y Monstruos, que es considerablemente el más gordo de los tres. En este libro para mí el cambio no fue tan radical o no me decepcionó tanto como yo esperaba que me iba a decepcionar, porque ya sabía cómo iba a funcionar teniendo en cuenta que había leído el segundo libro e imaginaba que el tercero iba a ir un poco por los mismos derroteros. Tenemos el mismo problema, y es que de nuevo tenemos que volver a hacer planes para derrotar a Morgan, porque los planes que hicieron en el segundo libro no funcionaron, sorpresa. Y de nuevo tenemos muchísima introspección en los personajes, ver cómo han evolucionado, todo lo que han tenido que pasar después de lo que ocurrió en el segundo libro, y como que es una repetición del segundo libro. Estos dos últimos libros podrían haber estado perfectamente unificados en un solo libro. No creo que le sobren páginas a los libros, pero sí que creo que la autora es muy repetitiva en sus dinámicas. Por ejemplo, en el primer libro los planes les fallan, entonces tienen que hacer nuevos planes en el segundo, les vuelven a fallar otra vez, entonces tienen que hacer como los planes definitivos en el tercero. Eso sí, el tercer libro me gustó más que el segundo, primero porque ya imaginaba que iba a ser más lento, que se iba a centrar más en estos personajes, y supongo que como ya me lo esperaba no fue tan decepcionante. Además el final me gustó muchísimo. Otra cosa que no me gustó de este tercer libro, y que honestamente no entiendo por qué la autora lo hizo, y yo creo que alarga innecesariamente la trama, es que cierto personaje pierde la memoria, que es un tropo que a mí personalmente no me gusta, porque muchas veces me da la sensación de que los autores, como es en este caso, lo hacen simplemente para alargar la trama innecesariamente, porque claro, aparte del conflicto principal, tienes que conseguir que el personaje que ha perdido la memoria la recupere otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Es un final que en general me gustó porque considero que las cosas se resuelven de una manera que, bueno, que es bastante satisfactoria. Considero que todos los personajes tienen el final que se merecen. Si el autor no se hubiera repetido tanto, podría haber hecho perfectamente una biología y habría sido mucho mejor. La penúltima trilogía de la que os quiero hablar es de Los jóvenes de la élite de Mary Lou. El primer libro de esta trilogía es Los jóvenes de la élite. Aquí tenemos una historia ambientada en Italia, donde existe una enfermedad que es el mal de la sangre, que a todas aquellas personas a las que afecta les produce una malformación. Sin embargo, hay algunas personas a las que le produce una malformación y al mismo tiempo le da ciertos poderes. Aún así, todas estas personas, que se denominan malfetos, son como los marginados de la sociedad. Entonces nuestra protagonista se llama Adelina y ella sufre este mal de la sangre, y no solamente tiene como una cicatriz horrible en la cara, sino que también desarrolla ciertos poderes que consisten en que es capaz de crear pesadillas e infligirle dolor y sufrimiento a aquellas personas a las que, bueno, les lanza dichas pesadillas. Adelina ha sido maltratada durante toda su infancia por su familia y ha sido marginada también precisamente por sus capacidades, hasta que es salvada por un grupo que se llama Los jóvenes de la élite, que son aquellos malfetos que han conseguido desarrollar esta serie de poderes. Cada uno tiene sus poderes particulares y forman pues como un grupo de élite. Algo que me gustó muchísimo de este libro es que Adelina no es una heroína, es una antiheroína, es casi una villana, porque es una chica que está llena de frustración, que está llena de deseo de venganza, que está llena de dolor porque ha sido maltratada toda su vida, y el hecho de ser capaz de crear pesadillas y de poder hacer daño a los demás con estas pesadillas es como su refugio, es como su escape, porque por fin ella es la que tiene el poder. Y eso, junto con la ambientación y la mitología que vamos atisbando aquí un poco, fue lo que más me gustó de este libro, sobre todo, como ya digo, la protagonista, porque no es la típica protagonista al uso que estamos acostumbrados a encontrar. El segundo libro que compone esta trilogía es La Sociedad de la Rosa, y me gustó menos que el primero. Es una historia a la que le cuesta mucho arrancar, y eso hizo que los primeros capítulos me aburrieran bastante. Además de eso, el problema que tengo yo con este libro es que todo lo que me gustaba de la Adelina de la primera parte se potencia hasta el punto en el que Adelina deja de gustarme. Aquí definitivamente se convierte en una villana a quien no le importa infligir dolor, no le importa matar, no le importa mancharse la mano de sangre con tal de conseguir todo aquello que quiere, con tal de conseguir todo ese poder que tanto anhela. Y si bien no me importa que los protagonistas sean vengativos, de hecho es algo que me gusta mucho, para Adelina todo el mundo es culpable, todo el mundo le ha causado dolor en algún momento, hasta el punto de infligir daño y ser cruel y ser fría y calculadora con gente que no se lo merece. Entonces aquí lo que pasa con Adelina es que termina haciéndole al resto de personas lo que le han hecho a ella durante toda su infancia y parte de su adolescencia, y todo aquello de lo que Adelina se quejaba, todo aquello de lo que ella misma había tenido que sufrir, ahora es lo que le hace sufrir a los demás. Con lo cual aquí se transforma en una villana por completo, en un personaje completamente irracional que lo único que busca es venganza, y no conseguí conectar con ella, no conseguí congeniar con ella, no conseguí entender cómo podía ser tan absolutamente cruel, y terminé
odiando a Adelina. Cuando odio a los protagonistas, eso hace que odie el resto de la historia, porque para mí el protagonista es fundamental en que me guste o no me guste un determinado libro. Mi decepción con el segundo libro fue tal que el tercero ni siquiera me lo compré. Creo recordar que lo leí de la biblioteca, y el tercero es La Estrella de la Medianoche. Aquí volvemos un poco a lo mismo, con esa Adelina cruel, fría, calculadora, que se dedica a matar sin ningún tipo de control, pero aquí la trama se vuelve un poco más interesante porque vemos que el tener que utilizar estos poderes le está pasando bastante factura, no solamente a ella sino al resto de jóvenes de la élite que también tienen poderes, y además hay ciertos conflictos que se abren en el libro anterior bastante interesantes con los que la protagonista y el resto de personajes tienen que lidiar aquí. Mi problema con este tercer libro fue que le ocurre lo mismo que al segundo, que empieza muy lento, que cuesta muchísimo que la trama arranque y que de nuevo no conseguía empatizar para nada con Adelina. Me parecía excesivamente cruel, y aunque sí que es verdad que en este tercer libro tiene sentido porque lo que vemos es cómo su poder de crear pesadillas la termina corrompiendo a ella y cómo eso le afecta en su forma de actuar. Como yo ya estaba tan enfadada con ella por culpa del segundo libro, pues como que por mucho que yo supiera que la corrupción no venía de parte de Adelina sino de su poder, aún así no terminaba de volver a reconciliarme con ella. Otro problema que tuve con este tercer libro es que, como he dicho al principio, en el primer libro atisbamos cierta mitología, pero la autora no la desarrolla, no entiendo muy bien por qué, y que de repente en este tercer libro tiene muchísima importancia, pero en el final, o sea, literalmente en los últimos capítulos. Así que en los últimos capítulos me estás metiendo a unos dioses o unas criaturas sobrenaturales de las que no has hablado en toda la trilogía, y que de repente en los últimos capítulos es como súper mega hiper fundamental para resolver el conflicto principal. Y luego además Adelina tiene un arco de redención que no me llega a convencer, porque para mí un arco de redención tiene que ser lo suficientemente largo para que yo pueda ver como fase por fase o la evolución de la redención de ese personaje, pero aquí no ocurre. Aquí la redención de Adelina es de repente porque sí, porque patatas. Y aunque sí que me gustó que al final no terminara como el villano de la historia, sino que al final pues viéramos un poco un atisbo de buena persona que hay dentro de ella, pues como ya digo, esta redención fue de repente en plan, pum, ya está, personaje redimido, y fue como, mira, no. Y ya la última trilogía de la que os quiero hablar, que ha sido la última trilogía que he terminado, es la trilogía de Caraval, que está escrita por Stephanie Garber. El primer libro es Caraval. Aquí tenemos a dos protagonistas que son Scarlett y Tela, que desde pequeña han crecido con las historias de Caraval, que es una especie de espectáculo circense barra juego en el que puedes participar, y si consigues ganar pues te dan un premio. Y Scarlett no para de mandarle cartas a Legend, que es el creador y líder de Caraval, pero Legend no le responde hasta que Scarlett le envía una carta diciéndole que esa va a ser la última porque tiene que casarse, y entonces pues ya en ese momento tiene que dejar de soñar con poder ver algún día Caraval, y casualmente en ese momento Legend le responderá y le dará dos entradas, una para ella y otra para su hermana. Por ciertas cosas se verá obligada a participar en el juego y a conseguir el premio de ese año, que es un deseo. Este libro me gustó muchísimo, principalmente por la ambientación que tiene, rollo Alicia en el País de las Maravillas, rollo El Circo de la Noche de Erin Morgenstern, el hecho de que el juego transcurra por la noche y que la magia lo impregne todo, no sé, la atmósfera, el escenario, todo eso fue mi parte favorita de Caraval, fue lo que más disfruté. Es verdad que los personajes, las dos hermanas protagonistas, son adolescentes y por tanto tienen un comportamiento que a veces me sacaba de mis casillas, pero bueno, es un comportamiento que está completamente justificado por su edad y por sus circunstancias, así que no fue tanto problema. El segundo libro es Legendary, y aunque también me gustó mucho, no me gustó tanto como el primero. En primer lugar, siento que la ambientación es mucho más floja, que toda esa ambientación de magia, de peligro, de a veces ciertamente tétrica, sobrenatural, aquí no está tan conseguida. Y mi principal problema con este libro fue que aquí da la sensación de que el autor lo deja todo un poco como al libre albedrío, ¿vale? Que la autora no tiene las cosas tan pensadas, ni tan planeadas, ni los cabos tan atados como en el primer libro, sino que deja un poco que sus personajes vayan a su bola, que hagan lo que les dé la gana. Y aunque sí que es verdad que la trama se complica bastante, se vuelve mucho más compleja y aparecen nuevos elementos súper interesantes como los destinos. Además la trama en sí es bastante más oscura y tal, o sea, tuvo muchos elementos que sí que me gustaron, pero la sensación constante de que este libro no estaba lo suficientemente trabajado hizo que no lo disfrutara tantísimo. Y luego ya tenemos Finale, que es el tercero, que para mí ha sido el peor de los tres. Con esta trilogía me pasa igual que con Asesino de Brujas, que considero que debería haber sido una bilogía. En este tercer libro hay demasiado relleno. En las dos primeras tandas, que más o menos eran como de 100 y pico páginas cada una, no ocurría nada, o sea, eran las protagonistas, Scarlett y Tela, yendo de un lado para otro, ocurrían cosas que no entendíamos por qué estaban sucediendo, había triángulos amorosos que no tenían sentido ninguno, sobre todo porque ya sabías con quién iban a acabar las chicas, había escenas como súper aleatorias que no entendías muy bien para qué estaban hechas. La sensación de la que os he hablado en el segundo libro de que no estaba lo suficientemente trabajado es súper evidente en este tercer libro. Es el último libro de la trilogía, es el que tienes que cerrar todas las subtramas, todos los conflictos, es el libro en el que todo tiene que quedar bien cerrado, bien hilado, bien mascado. La sensación que da es que la autora no tenía ni idea de cómo quería hacer las diferentes
diferentes tramas, de que la autora no tenía ni idea de cómo quería solventar los conflictos y que fue un poco improvisando sobre la marcha. Y creo que es un final que esta trilogía no se merece, sinceramente. Creo que la trilogía es bastante buena en general. Creo que a este libro le sobran muchísimas páginas y si la autora hubiera hecho una biología y no hubiera alargado la trama innecesariamente, habría sido mucho mejor. Vale, ahora vamos con las tetralogías. Aquí os voy a hablar de dos y de una mención especial. De la primera tetralogía de la que os quiero hablar es de la tetralogía de La Ciudad Blanca de Eva Sáenz de Urturi. El primer libro se llama El silencio de la Ciudad Blanca y transcurre en Vitoria o Álava, nunca me acuerdo. Y bueno, nuestro protagonista es el inspector Unai, que tiene que investigar un crimen bastante extraño y que tiene como muchos componentes rituales célticos y de la mitología del norte de España. Es un thriller súper mega adictivo, con un ritmo ágil, trepidante, que constantemente te está sorprendiendo en cada capítulo. Es una historia que te atrapa y no te deja porque necesitas saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a ocurrir a continuación, quién hizo eso, por qué lo hizo, cuál fue su motivación. En fin, es un thriller que me flipó de principio a fin. Me encanta que esté ambientado en España porque parece que todos los thrillers, todas las novelas negras que escriben autores españoles tienen que estar ambientados en Estados Unidos y honestamente no sé por qué. Y el hecho de que tenga componentes celtas, que tenga componentes mitológicos, que tenga componentes rituales, hizo que todavía fuera mucho más interesante porque al menos para mí esas cosas me encantan y me parecen que le dan un plus al asesinato y que no sea un crimen normal y corriente. Luego vamos con la segunda parte, que ahí ya me flojeó un poco más, y es Los ritos del agua. Mi problema con este libro es que literalmente repite la misma fórmula que en el anterior. Es decir, tenemos un nuevo asesinato extraño porque está envuelto en ciertos rituales paganos. Entonces tenemos que averiguar no solo por qué ha muerto la persona que ha muerto, sino de nuevo a qué vienen esos rituales. Es en plan, la primera parte me funcionó estupendamente, así que voy a repetir lo mismo en el segundo libro punto por punto. Es verdad que el asesinato es diferente, que las motivaciones son diferentes y todo lo que tú quieras, pero al final el asesinato cumple los mismos patrones que los del primer libro y además el asesinato está estrechamente relacionado con Unai, que es nuestro investigador y el que se encarga de resolver estos crímenes. En el primer libro también estaba relacionado con Unai, que mira, vale, puede ser casualidad, pero que en el segundo libro, de nuevo, la persona que ha muerto sea una persona que tenga relación con la vida del protagonista, ya es como, chico, demasiada casualidad, ¿sabes? Que el crimen sea muy parecido, que la persona también tenga relación con el protagonista, no sé, como que estaba viendo demasiadas similitudes con el libro anterior. Aún así, también perfecto, muy adictivo, muy rápido de leer y todo lo que tú quieras. Llegamos al tercero, El Señor del Tiempo, se llamaba, ¿no? No, Los Señores del Tiempo. Este libro fue un tostón, porque en este libro tenemos unos asesinatos que están ocurriendo igual que los asesinatos escritos en una saga histórica o en un libro histórico que se está publicando en ese momento y que ha sido como un éxito de ventas. Una vez más, el asesinato estaba relacionado con Unai. Otra vez, qué puta casualidad que están matando en tu pueblo a todo el mundo que tiene algún tipo de relación contigo. O sea, es que, madre mía, Unai la parca. Y aparte fue un puto coñazo porque la autora se dedica a intercalar entre los capítulos propiamente del libro, capítulos de este libro histórico en el que están basados los asesinatos. Esos capítulos fueron insufribles. Ralentizaban muchísimo el ritmo, ralentizaban muchísimo la trama, porque además si me estás prometiendo un thriller, dame un thriller, no me des una novela histórica. Y luego tenemos el libro negro de las horas, que es un libro que nadie se esperaba que la autora fuera a sacar, porque esto supuestamente era una trilogía, pero de repente la autora sorprendió y dijo, venga, cuarto libro, totalmente innecesario, para mí el peor sin duda de toda la saga. Si el tercer libro fue un coñazo, este libro es coñazo al cuadrado. De nuevo tenemos una investigación que está relacionada con Unai. Oh, sorpresa, en este caso tenemos como dos investigaciones, que es por un lado el asesinato y por otro lado que de repente llaman a Unai y le dicen, tengo a tu madre secuestrada. Y Unai en plan, ¿qué coño me estás contando? Mi madre murió cuando yo era pequeño. De nuevo tenemos un montón de capítulos innecesarios y un montón de verborrea innecesaria sobre bibliofilia, porque en este libro la bibliofilia es muy importante porque muere un tío que se dedicaba a vender libros valiosos, libros raros, etc. Entonces, si te interesa el mundo de la bibliofilia, pues este libro te va a flipar. A mí me interesa, pero aún así me pareció un coñazo y no entiendo por qué la autora se dedica durante capítulos a explicarte el tipo de pegamento específico que usan para arreglar manuscritos del siglo XII. Sí, muy interesante y todo lo que tú quieras, pero yo he venido aquí a ver sangre, a ver asesinatos, a ver chicha. Así que honestamente cuando me terminé este libro, a mí la impresión que me dio es que lo habían publicado por publicarlo, porque la trilogía en sí ya estaba muy bien y publicar un cuarto libro es simplemente para sacarle pasta a los lectores, porque para mí este libro es el peor y de verdad que es insufrible. Siguiente tetralogía de la que os quiero hablar es The Raven Boys de Maggie Stief Vater. El primero es La Profecía del Cuervo, y aquí tenemos a un grupo de chavales que viven en Henrietta, un pueblo donde hay líneas ley, que son como líneas de magia donde hay muchísimo poder, y existe una leyenda que dice
dice que el rey galés Glendower está dormido en una de esas líneas ley y que aquella persona que lo consiga despertar conseguirá que este rey les dé un deseo. Este primer libro me gustó muchísimo por su originalidad, por la pluma, por esa ambientación tan onírica que hace la autora, por los protagonistas que me encantaron todos con sus peculiaridades. O sea, es un libro que no es un libro, digamos, que pueda gustarle a todo el mundo, porque es realismo mágico y el que sea realismo mágico hace que todo el libro en general sea bastante particular. Luego vamos al segundo libro, que es Los Sacadores de Sueños. Me gustó mucho, pero no me gustó tanto como el primero, porque este libro se centra sobre todo en un personaje que es Ronan, que es el personaje favorito de Patchy. Lo siento, Patchy, pero no es mi personaje favorito. De hecho, Ronan a veces me cae un poco mal, aunque entiendo por qué a tanta gente le gusta. Entonces, entre que Ronan no es tanto de mi predilección y entre que está protagonizado por él, pues eso ya hizo que el libro no me gustara tanto. Además, como digo, se centra sobre todo en él y en cierto poder que descubre, en ciertas cosas que descubre que es capaz de hacer. Entonces la autora lo que hace es explorar ese don y explorar cómo dicho poder afecta a las líneas ley, afecta a los amigos de Ronan y afecta a la búsqueda de Glendower. Entonces, ¿qué pasa? Que esa búsqueda de Glendower se queda un poco difusa porque nos centramos más en este personaje y bueno, en todos los personajes en general. Entonces, para mí el aliciente era precisamente continuar con esa leyenda del rey galés y aquí se difumina bastante, lo que hizo que sí, que fuera un libro que me gustó, pero que no me llegó a gustar tanto como el primero. Luego vamos con El Tercer Durmiente, que este sí que me gustó más porque retomamos de nuevo esa búsqueda de Glendower, pero aquí lo que me pasó y que es algo que también le pasa al cuarto libro es que la autora mete mucho relleno. Mete personajes que te da la sensación de que van a ser súper importantes para esa búsqueda y que luego se quedan en nada. Mete alguna que otra subtrama que sinceramente no llega a entender muy bien el porqué. Y aunque este sí que me gustó más que el segundo, como que aquí ya se empieza a notar que la autora eso, está metiendo relleno, o al menos para mí. Y luego tenemos el cuarto libro, que es El Rey Cuervo, que sí que es verdad que me gustó mucho, pero tiene todavía más relleno. Personajes que aparecían en el tercer libro y que, como ya digo, daba la sensación de que iban a ser más importantes para la trama, para los personajes, whatever, se quedan literalmente en nada. O sea, son personajes que si no hubieras metido la trama se te habría quedado igual. Mete subtramas que lo mismo, si no las hubieras metido la trama se habría quedado igual. Lo relevante y lo importante de este libro son como 200 páginas y lo peor para mí fue el final. Son 4 libros donde estamos buscando a Glendower, 4 libros donde tenemos un recorrido bastante largo lleno de obstáculos para encontrar a este rey. Pues el encuentro con el rey fue decepcionante. No fue para nada lo que yo me esperaba, no fue épico, no fue mágico. A día de hoy sigo sin entender por qué la autora decidió tomar esa decisión. ¿Por qué el punto central de tu trama lo terminas convirtiendo en algo completamente descafeinado? La cara de imbécil que se me quedó cuando leí el encuentro de Glendower fue como, vale, o sea, me he comido 4 libros para esto. Esta saga no fue tan decepcionante como las que os he comentado con anterioridad, pero siento que la autora podría habernos dado mucho más de lo que finalmente nos dio, sobre todo con el tercero y el cuarto. Y aquí viene la mención extra, que es una tetralogía que no quería meter como tal en el vídeo y mencionarla junto con las anteriores porque no me la he terminado, pero es que el último libro que me leí de esta serie me ha decepcionado tantísimo, pero tantísimo, que si no la metía reventaba. Y creo que ya con eso todos y todas sabéis a qué saga me estoy refiriendo. Y les estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de la saga de Escuadrón de Brandon Sanderson. El primer libro es Escuadrón. Aquí tenemos como protagonista a Spensa, que quiere convertirse en piloto. Los humanos viven atrapados en el planeta de Detritus y están constantemente siendo asediados por una especie de alienígenas a los que llaman Krell. Entonces los pilotos son como la élite de esta sociedad porque son aquellos que combaten con estos alienígenas. Además, el padre de Spensa en su momento fue piloto, fue uno de los mejores, pero debido a ciertas circunstancias la historia le recuerda como si fuera un traidor. Spensa está convencida de que su padre no fue ningún traidor y quiere averiguar lo que le pasó de verdad, y además también quiere convertirse en piloto un poco para redimir su memoria. Este primer libro me fascinó tanto en trama como en ambientación, como en personajes, como en lo adictivo que es. A pesar de ser de lo más juvenil que ha escrito Brandon Sanderson, está súper bien escrito, súper bien hecho. Es un libro que no puedes parar de leer y aunque yo no soy para nada fan de la ciencia ficción, este libro me explotó la cabeza. Es un libro muy Sanderson en el sentido de que en cada capítulo están pasando cosas súper interesantes, en cada capítulo consigue mantenerte enganchado y un montón de plot twists y vamos, mi primer acercamiento a la ciencia ficción de mano de Brandon Sanderson fue fascinante y me encantó. El segundo libro es Estelar y fue incluso mejor que el primero porque aquí Sanderson lo que hace es expandirnos el universo de los alienígenas, vemos otras razas de alienígenas, vemos otros planetas y vemos un poco cómo es la vida fuera de Detritus. Eso hizo que fuera un libro todavía incluso más interesante, aunque es verdad que se nota que hacen falta más narradores y que hacen falta más voces porque al final todo está contado desde el punto de vista de Spensa y Spensa evidentemente no puede estar en todas partes, entonces alrededor de Spensa pasan un montón de cosas súper interesantes de las que no tenemos constancia porque ella no las está viviendo. Aún así fue un libro que me pareció muchísimo mejor que el primero por esa, ya digo, expansión del universo
verso y de la trama en general. Y luego llegamos a la gran decepción, al fiasco más grande que me he llevado yo con Brandon Sanderson, que es Citónica. Este libro me pareció aburridísimo. Es un libro en el que Sanderson solamente se dedica a explorar a Spensa como personaje. A este libro le sobran páginas por todas partes. Es un libro que de verdad, o sea, no puedo explicar lo muchísimo que me costó leerlo. Pasaban las tandas y no ocurría nada interesante. Pasaban las tandas y yo cada vez estaba más aburrida. Siento que todo lo que pasa aquí podría haber sido un relato, sin más, un relato extenso o una novela corta, como le llama Sanderson, de 200 páginas. Pero es que era innecesario hacer un libro tan largo para lo que nos tiene que contar. Para mí, este libro ha sido lo peor que ha escrito Sanderson de momento, ha sido lo peor de Estelar, y por eso quería meter aquí esta tetralogía, aunque no estuviera terminada, aunque también he de decir que tengo muchas expectativas a el siguiente libro, sobre todo porque Escuadrón Cielo me dejó con la miel en los labios, me dejó con ganas de ver más, y si sigue en la línea de lo que nos contó en esos relatos, creo que el siguiente libro de esta saga va a ser absolutamente espectacular. Y hasta aquí mi vídeo de sagas o trilogías que empezaron súper bien y para mí fueron decayendo según nos íbamos acercando al final. Contadme si habéis leído estas sagas / trilogías y si estáis de acuerdo conmigo o no. Y también podéis contarme qué sagas o trilogías habéis leído vosotros y vosotras, que os han parecido que el primer libro era un 5 de 5 y según habéis ido avanzando la cosa ha ido flojeando. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.